La fe es ahora, no es mañana. Jesús dijo: de acuerdo a tu fe serán hechas las cosas. Significa que si tu fe es ahora, es ahora. Si tu fe es mañana, es mañana. Si es dentro de un mes, un mes. 10 años, 10 años. Depende ya no de Dios, sino de tu fe en Él. Nada es imposible. Jesús, cuando hablaba, era el Espíritu de Dios hablando. Y así todo lo hizo por la palabra. Vamos a Pedro. Jesús, estaban todos meditando quién será él, quién es un profeta, es Elías, quién es este. Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni tu carne ni tu sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo que el Padre usó la humanidad de Pedro para conocer su perfecta voluntad. Dios, sobre esta palabra fundaré la iglesia. Y dijo: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es una palabra. Y la iglesia sigue creciendo y creciendo y creciendo en el mundo entero. Sigue creciendo. Porque Él dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Una palabra. La fe es ahora, no es mañana. Jesús dijo: de acuerdo a tu fe serán hechas las cosas. Significa que si tu fe es ahora, es ahora. Si tu fe es mañana, es mañana. Si es dentro de un mes, un mes. 10 años, 10 años. Depende ya no de Dios, sino de tu fe en Él. Entonces, Él dijo: yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees por sanidad? Ahora, es ahora. ¿Crees por liberación? Es ahora. Entonces, cuando dice Juan 1, en el principio creó Dios. ¿Qué fue lo que Dios creó? ¿Qué fue lo que Dios creó? Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1 dice: en el verbo, la palabra, diga el verbo, la palabra, se hizo carne. ¿Qué es lo primero? ¿Lo visible o lo invisible? Lo visible fue hecho de lo invisible. Y Dios no es carne.
Dios es espíritu. Su palabra, que son espíritu, crean. Y cuando sale de su boca la palabra, crea y se forma lo que Dios dijo. Multiplíquese en los peces en el mar. Dígale que está a su lado, Dios no está repitiendo eso. Lo dijo una sola vez. Y se siguen multiplicando. Al hombre fructifica. Y todavía no le dijo, tú tienes que multiplicar. Diga, es la perfecta voluntad de Dios ser un multiplicador. Así que si tú estás casada, debes tener hijos. Y si no tienes, ese espíritu de esterilidad se va ahora, en el nombre de Jesús. Lo visible fue creado y formado de lo invisible. Entonces significa que para crear cosas en lo visible necesita estar en el espíritu, porque la escritura dice que según el Señor es un espíritu con él, y es el trabajo del enemigo desconectarte del espíritu para que tú operes en la carne, y en la carne jamás y nunca puedes prosperar, jamás y nunca vas a estar en la perfecta voluntad de Dios. ¿Me oyes? Entonces, en el espíritu es donde tenemos la victoria. ¿Por qué? Escuche. Los 5 sentidos que tenemos es para conectarnos y ver en el mundo físico. Para eso Dios nos puso esos 5 sentidos. Para conectarnos. Para ver, para oír, para poder palpar, degustar, leer. Pero para crear cosas necesitamos estar conectados en el espíritu para hablar, para que no sean tus palabras, sino la palabra de Dios. ¿Me escucha? Cuando Dios establece ese principio de fe en nosotros, es precisamente a no ver con tus ojos naturales, hasta tú poder creer su palabra en el espíritu. ¿Me estás escuchando? Toda palabra que sale de tu boca, de tu carne, queda en los aires dando vueltas, creando circunstancias en su vida para ti o para tu familia, para donde empiezas a hablar. No sirve, no es una basura, no es imposible, todo eso es un mundo que se crea en tu vida en contra. Pero todo eso que se ha creado en contra en tu vida, hoy, con una sola palabra en el espíritu, se va a desvanecer. Palabras de muerte, de derrotas, de enfermedad, de escasez, de ruinas, pensamientos corrompidos, negativos, pensamientos de odio, de maldad, pensamientos de iniquidad. Tienes que desconectarte de eso para que puedas conectarte en el espíritu y destruir eso, para que eso que está ahí se cree una barrera invisible donde no puedan trasladarse y tocar tu espíritu. Jesús fue el ejemplo palpable. Diga, el ejemplo. Se hizo pobre y nació en un pesebre porque no había lugar
para Él. Y para Dios, con su identidad, puede haber nacido en la casa de un rey o en lugares donde estaban los animales y los burros. Lo importante no es dónde nació, sino que nació. Y lo importante no es dónde nació, sino que no se quedó ahí, sino que fue creciendo y desarrollándose en sabiduría y gracia. Tenía sus objetivos, su propósito. Jesús, si la muerte fuera algo definitivo y destructivo, Jesús no hubiese muerto a los 33 años y medio. Jesús solucionó el problema más grande, que era la separación del hombre con Dios. Murió, entregó su vida, lo abandonaron, lo rechazaron, lo dejaron, lo abandonaron, lo golpearon, lo calumniaron, le hicieron todo. Y Jesús dijo esto: si con el árbol verde hacen todo esto, ¿qué no harán con las ramas? Significa que tú y yo somos las ramas. ¿Qué no harán contigo? Pero si tú sigues creyendo, no importa lo que el enemigo haga contigo, nunca te podrá quitar la identidad de hijo de Dios. Hijo de Dios. Hoy Dios te confirma en tu casa ministerial Vida Abundante. Domingo, 7 y 10 de la mañana. Martes, 7 de la noche. Miércoles, 9 de la mañana, servicio de ayuno. Viernes, servicio de sanidad y milagros. Carrera 51B 94110. Teléfonos 357-7749 y 378-1268. Barranquilla, Colombia.